bendecimos, damos gracias a tu nombre. Amén y amén. Bueno, en muchas porciones de la Biblia se califica a Jesús como la luz del mundo. Este mensaje precisamente es eso, la luz del mundo. En Juan capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en Juan capítulo 9, versículo 5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero en este pasaje precisamente, el que estamos estudiando hoy, Mateo 5, 14 al 16, Cristo nos afirma que nosotros somos la luz del mundo. Lo que nos confirma que el creyente tiene la responsabilidad de reflejar la luz de Cristo. En ese sentido, hermanos, ya como hombres regenerados por la gracia de Dios, debemos entender nuestra nueva condición en Cristo. Somos luz, lo que es opuesto a lo que antes éramos. ¿Antes qué éramos? Éramos tinieblas, ¿verdad? Vayan por favor a sus Biblias a Efesios capítulo 5 y miremos entonces este pasaje. Efesios 5, versículo del 5 al 8. Efesios 5, del 5 al 8. Entonces dice el pasaje: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta para ser la luz del mundo y ejercer esto que el Señor Jesucristo nos está diciendo? ¿Cuál entonces debe ser esas consideraciones? Entonces, lo primero que debemos es comprender que, al igual que la luna, nosotros no poseemos luz propia. Usted ve en la luna, de noche uno ve que la luna brilla, pero no es que la luna tenga luz propia, sino que esa luz que proyecta la luna, ¿de dónde viene? Viene del sol, ¿verdad? En este pasaje Cristo nos afirma que somos la luz del mundo, lo que nos confirma que el creyente tiene la responsabilidad de reflejar la luz de Cristo. Entonces esto es muy importante, hermanos, porque a veces en este pasaje se da la impresión, en este pasaje de la luz del mundo se da la impresión que nosotros somos llamados a ejercer un patrón de conducta moral para el mundo, ¿sí? Que deberíamos cambiar el mundo de acuerdo con nuestra manera de ser. Y aunque esto en cierta medida es cierto, debemos entender que la motivación y la razón principal de ser la luz del mundo no es esa principalmente, sino la gloria de Cristo, ¿sí? En Mateo 5, 16, nuevamente, en el pasaje que estamos estudiando, dice específicamente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven? Esta luz entonces debe irradiar en todo lugar. La luz debe irradiar en todo lugar, tanto a los de dentro de la casa, estamos hablando de nosotros como creyentes, tanto a los de dentro de la casa, es decir, ¿a quiénes son los más cercanos? Nuestros hijos, esposa, esposos, ¿cierto? La familia. Y también debe irradiar a los de afuera, los compañeros de trabajo, los vecinos, los compañeros de estudio. Allí es donde debe irradiar esa luz que viene emanada de Cristo. Entonces cada día como creyentes tenemos la oportunidad de glorificar a Dios siendo luz en un mundo de tinieblas.
Todos los días tenemos esa oportunidad, queridos hermanos. Entonces, por ejemplo, cuando un esposo ama a su esposa, como Cristo amó la iglesia, a pesar de la imperfección de su esposa, y la edifica en la gracia salvadora de Dios, ¿qué está haciendo allí? Allí está alumbrando con la luz de Cristo. Cuando un joven o un niño, por ejemplo, en la universidad o en la escuela, se ha preparado para un examen, y el día del examen, él observa que sus compañeros están haciendo fraude, llámese fraude en el argot colombiano, en Bogotá copialina, en Antioquia pastel, en el Valle Chancuco, fraude en general. Si usted observa que un compañero está haciendo el fraude y el joven o el niño decide no hacerlo para glorificar a Cristo, ¿qué está haciendo allí? Allí también está haciendo luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Cuando una mujer, por ejemplo, en su vecindario o en su trabajo ve que las vecinas o las compañeras están chismoseando de otra por cualquier razón, y ella decide usar su lengua para bendecir y exaltar el nombre de Cristo, llevar el evangelio a estas mujeres, ¿qué está haciendo allí? Allí también está alumbrando con la luz de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿está usted irradiando la luz de Cristo para su gloria? Usted puede decir que ama a Dios, que Él es su razón de ser y que tiene una íntima comunión con Él. Pero si usted no es luz, y lo peor, si usted mismo anda en tinieblas, está mintiendo y no anda en la verdad. Esto es peligroso porque si usted decide seguir andando en tiniebla y no andar en la verdad, puede llegar a apostatar si no se arrepiente. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y en Primera de Juan, en ese mismo capítulo, en el capítulo 1, versículo 9, dice en cambio: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como este estudio es acerca de ser la luz del mundo, vamos a mirar 3 aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta sobre la luz. Vamos a ver esos 3 aspectos y vamos a ver qué tiene el Señor que decirnos al respecto de esto, porque muchas veces tomamos estos pasajes de la Biblia y decimos, sí, tenemos que ser la luz del mundo, pero casi que por nuestro propio esfuerzo y por nuestra propia luz artificial queremos cumplir con el mandato. Pero se trata de entender la naturaleza, la característica de la luz emanada de Cristo para poder entonces ser la luz que el Señor espera que seamos. Entonces miremos esos 3 aspectos a tener en cuenta sobre la luz. El primero, reconozca que Dios es luz. Segundo, considere que hay un contraste entre la luz y las tinieblas. Y tercero, tome la determinación de caminar en la luz y ser luz para otros. Entonces vamos a desarrollar este sermón en esos 3 aspectos fundamentales. Primero, reconozca que Dios es luz. Entonces, Dios es luz, como lo dice en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, ya lo leímos, pero vamos allí, por favor. Dios es luz. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos amar a Dios, debemos comprender bien que somos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, debemos imitar su carácter y procurar la santidad sin la cual nadie podrá verlo a Él. Dios no solamente es luz, Él, siendo luz, también creó la luz. Cuando leemos en Génesis 1, del 1 al 3, yo lo leo, no lo busquen, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, la primera orden dada por Dios en su creación fue que fuera la luz. Esta es la dimensión e importancia de Él mismo. Así es como Dios en medio de nuestro caos, un día dijo a cada uno de nosotros, sea la luz, para que pudiéramos nacer de nuevo en Cristo. ¿Sí? Su luz entonces es la manifestación de su carácter santo y moral, porque Dios es glorioso. Él habita en luz inaccesible, como lo dice en 1 Timoteo 6:16. Su carácter de santidad ha sido revelado ante nosotros por su gracia. Él es puro y perfecto, no hay tinieblas en Él. Él en sí mismo es la perfección de su grandeza, hermano. En pasajes como el de Moisés en el monte Sinaí, ¿cierto? Cuando Moisés, él le entrega las tablas de la ley y él baja ante el pueblo, su rostro brillaba, ¿cierto? Miren el contacto, solo el contacto que tuvo con Moisés, y ahí podemos ver entonces esa luz que quedó en el rostro de Moisés y que tenía que ponerse un velo. ¿Y qué más? Que en la transfiguración frente a Pedro, Jacobo y Juan, donde el Señor Jesucristo se transfiguró. Él nos permite entonces tener una pequeña muestra de esa dimensión de pureza y perfección. ¿Sí? Miremos en Mateo 17, 1 al 2 para que lo miremos de manera más específica. Mateo 17, 1 al 2. Estamos viendo pues la naturaleza de la santidad y la pureza de Dios mismo como luz, de su grandeza. Mateo 17, 1, 2. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, aquí Pedro y Juan y Jacobo vieron la transfiguración de Jesús. Esta es la gloria de la luz de Cristo, y es la gloria que será manifestada en nosotros, hermanos, cuando seamos transformados en cuerpos gloriosos. Esa luz. Entonces, hemos visto la primera parte, que es reconocer que Dios es luz. Miremos la segunda parte. Considere que hay un contraste entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas huyen de la luz es Cristo. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, donde no hay luz no puede haber tiniebla. En un lugar oscuro, en un lugar de tiniebla, usted enciende la luz y las tinieblas huyen, ¿verdad? Es necesario entonces, queridos hermanos, revisar nuestra vida y ver en qué áreas debemos encender la luz de Cristo para disipar las tinieblas de nosotros. Porque nosotros fuimos redimidos por la gracia de Dios, pero la palabra de Dios dice que hay un remanente de pecado en nosotros, ¿verdad? El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces tenemos que mirar en qué áreas de nuestra vida hay que encender la luz de Cristo. ¿En qué áreas? ¿Con qué batallamos? ¿Con la envidia, con el orgullo, con la idolatría, con la inmoralidad? Generalmente el tema de las tinieblas se da en lo oculto, ¿no? Es ahí en ese lugar a oscuras donde nadie puede entrar y que solamente uno conoce, y ahí es donde está la lucha. Entonces ahí es donde tenemos que encender la luz de Cristo. No hay comunión, hermanos, entre la luz y las tinieblas. En 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cristo es luz, y es la representación de su carácter, de su pureza, de su santidad.
En cambio, las tinieblas, ¿qué son? Las tinieblas son inmoralidad, caos y amargura. Eso es la tiniebla. Cristo vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. Mira el contraste. Cristo vino al mundo, Él es luz, pero los hombres, ¿qué hicieron? En vez de amar la luz, amaron fue las tinieblas. Juan 3:19, ¿qué dice? Busquémoslo por favor. Juan 3:19. Juan 3:19 dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ven? Esta es la triste condición del hombre natural sin Cristo. Es por eso que debemos ser luz en medio de este mundo de tinieblas. El pecado es tiniebla y esto afecta al hombre en su capacidad espiritual. El hombre se engaña en sus tinieblas. Por lo que estamos diciendo, el pecado entorpece, daña y, si me perdonan la palabra, embrutece al ser humano. Él se autoengaña, el corazón es engañoso y perverso, como lo dice en Jeremías. Y uno puede ver en la Biblia historia de hombres que se engañaron y que por la misericordia de Dios fueron sacados de ese error y de esas tinieblas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de David. David pecó con Betsabé, asesinó a Urías, el esposo, y él pensaba que todo estaba bien, y su corazón lo engañaba. Hasta que llega Natán y lo confronta y enciende la luz. El hijo pródigo, en esta parábola del hijo pródigo vemos que este hijo pide su herencia, se va a la malgasta, y él cree que está bien, hasta que vuelve en sí. Se enciende la luz y puede volver al Padre. Y estos personajes pudieron tener la misericordia de Dios y ser restaurados. Pero, ¿qué me dicen de Judas Iscariote? Judas Iscariote vendió a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él estuvo 3 años con Él. Y su corazón lo engañaba. Alguien puede decir, no, pero es que Él, ante la tentación, la avaricia y todo eso, vendió a nuestro Señor. Pero es que la palabra de Dios dice que Él ya era un ladrón. Y mientras era un ladrón, estaba en tiniebla, estaba engañado. Miremos Juan 12, ¿qué nos dice sobre este pasaje? Juan 12 del 5 al 6, porque es que Judas, él llega a traicionar a nuestro Señor Jesucristo, pero él ya andaba en tiniebla en esta área, ¿verdad? Para contextualizarlo sobre este pasaje, recuerden que el Señor va a la casa de Lázaro, ya había resucitado, está en la casa de María y de Marta, y María tiene un perfume de alabastro muy costoso, ¿cierto? Y lo vacía sobre los pies de Jesús y con sus cabellos enjuaga los pies de nuestro Señor. Entonces, este es el ambiente que se está moviendo aquí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Judas, ¿por qué? Juan 12, 5 al 6. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Sí? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, ya él estaba practicando el pecado y su corazón engañoso estaba allí. Después, él no se arrepiente y va y se ahorca y se perdió esa alma destinada para perdición. Dios, hermanos, es omnisciente y Él lo sabe todo. Debemos ir en arrepentimiento y fe delante de Él para que su luz ilumine nuestro ser en todas las áreas. Debemos revisarnos y no engañarnos a nosotros mismos creyendo que todo está bien cuando no es así. Entonces hemos visto la primera fase de este sermón, ¿cierto? Reconocer que Dios es luz. Hemos visto, considere que hay un contraste entre la luz y las tinieblas, y ahora veamos el tercer punto. Tomar la determinación de caminar en la luz y ser luz para otros. Tomar la determinación de caminar en la luz y ser luz para otros. Somos luz y debemos alumbrar, no con nuestra propia luz artificial, sino con la luz de Cristo que nos irradia. Esto no es opcional, queridos hermanos.
Esto es un mandato de Dios. Pero para poder ejecutar bien este fin, debemos evitar que el pecado eclipse la luz de Cristo en nosotros. ¿Sí? Así como la luna es eclipsada y no puede reflejar la luz del sol cuando la tierra se interpone, ¿sí? Ustedes ven que ¿cuál es el eclipse de luna? Cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, entonces la luna no puede irradiar la luz del sol, ¿verdad? Asimismo, nosotros debemos considerar que nuestro pecado puede interponerse entre la luz de Cristo y nosotros. Es por esa razón que debemos considerar tres aspectos sutiles, tres cosas sutiles que vamos a ver aquí en esta tercera parte. Existen muchas cosas que pueden eclipsar la luz de Cristo en nosotros, pero vamos a ver tres aspectos sutiles y que a veces no nos percatamos y que regularmente nos eclipsan para alumbrar al mundo como Dios demanda. Son tres cosas. Y quiero entonces que lo miremos a la luz de la palabra, queridos hermanos, en esta fase final del sermón. Cosas que nos pueden eclipsar para que la luz de Cristo no nos alumbre y poder alumbrar a otros. Primero, la falta de perdón. De esto se habla mucho. Segundo, la discriminación. Y tercero, la falta de amor por los hermanos. Miremos entonces cada uno de estos puntos. La falta de perdón. Vamos a Mateo 15. Mateo 15, versículo 21-22. Mateo 15, versículo 21-22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, Mateo 15, 21-22. No, qué pena con ustedes, hermanos, es 5 creo, no. El versículo 21-22, estamos hablando del pasaje donde le dice, perdón, 15-15, gracias hermano. Entonces se le acercó Pedro, dice, sí, ¿cuántas veces perdonaré a mis hermanos que peque contra mí? 15-16. Entonces, perdonen. (18-21) Gracias. ¿Ahí sí está? Sí. Bueno, me voy a equivocar unas 70 veces más. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sí? Entonces aquí el Señor nos está llamando a que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonarnos. Y como hemos dicho desde el inicio, ¿dónde debemos encender la luz? En la casa y afuera, ¿cierto? Debemos perdonarnos entre hijos y padres, por ejemplo, entre esposo y esposa, entre hermanos de la iglesia. Muchas veces, siendo los padres imperfectos, podemos ofender a nuestros hijos y nuestros hijos están llamados por la palabra de Dios a perdonar.
Y lo mismo nosotros como cónyuges, perdonar a nuestras esposas y las esposas perdonarnos a nosotros. Y entre hermanos de la iglesia a veces también nos ofendemos, un hermano que no saludó al otro hermano, un hermano que dijo algo que no era adecuado y que se equivocó. ¿Cómo tenemos que hacer? Pues tenemos que perdonarnos, tenemos que pedir perdón y también tenemos que perdonar. Debemos perdonar los unos a los otros así como Cristo nos perdonó. Este es un mandato de Dios y no es opcional. No podemos ser luz si no perdonamos, ¿sí? Ya lo hemos dicho antes en este púlpito, en esta figura, en esta analogía, pero la falta de perdón es como tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera, ¿no? La falta de perdón no glorifica a Dios, hermanos. Entonces tenemos que revisarlos en esa área, si es que no hay perdón, si es que hay alguien que te ofendió, porque hay personas de hace años que te han ofendido, que te han hecho mal y todavía puedes albergar esa raíz de amargura y esa falta de perdón contra esa persona. Debemos perdonar si queremos ser luz. Miremos el segundo punto. Otro aspecto que puede eclipsar la luz de Cristo en nosotros, la discriminación. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La discriminación, hermanos, en todas sus formas, es una consecuencia del pecado del hombre. El mundo discrimina, ¿sí? Esto es una cuestión regular y habitual en el mundo discrimina. Y lamentablemente, en la iglesia de Cristo también se ve la discriminación. Porque como somos imperfectos, ¿verdad? Y la idea de esto se trata de poder revisarnos y no eclipsar, sino ser luz. Debemos revisarnos. Y esto no lo digo desde el púlpito de aquel que es perfecto y que se la sabe todas, porque yo mismo he tenido que ser tratado y este mensaje para mí sirvió muchísimo para poder hacer una reflexión acerca de lo que realmente decimos que somos y de lo que debemos ser como luz de Cristo, la luz del mundo, ¿verdad? En la iglesia de Cristo también se ve la discriminación, desafortunadamente. Entonces discriminamos al que es gordo, al que es flaco, al que es alto, al que es bajo. Se discrimina por razones económicas. Entonces me hago más al lado de los que tienen más solvencia económica que los que no. Se discrimina por raza, lamentablemente. Mucha gente dice que, por ejemplo, que no es racista, y lo es. Esto es uno de los pecados que mayor afecta al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y decimos, quizás al interior de las iglesias, cuando se dan este tipo de cosas, queremos ser tolerantes y todo eso, pero ¿qué pasa con la gente del mundo que no es igual a nosotros? ¿Sí? ¿Será que tenemos esa misma santidad y compasión por las personas diferentes? Esto es una realidad y esto afecta al cuerpo de Cristo, como lo he dicho, pero casi nunca se habla de eso. Dios hizo la creación diversa en cada especie. Ustedes ven que Dios hizo las plantas, ¿cierto? Y en esa especie de las plantas hay diversidad de plantas. Los animales, hay diversidad de animales. Y también hizo al ser humano, y al ser humano lo hizo con rasgos diferentes, con color de piel diferentes, con formas diferentes, porque nuestro Dios es así, Él es creativo, ¿sí? Discriminamos al blanco, al negro, al indígena, al chino, ¿sí? Cuando todos somos hechos a la imagen de Dios. Así que, hermanos, cuando discriminamos, no solo estamos discriminando a la persona, sino que estamos rechazando y oponiéndonos al carácter creativo y santo de Dios que manifestó en su creación. No es contra las personas. Cuando usted ve a alguien y lo discrimina porque el corazón es engañoso, no crea que le está haciendo mal a esa persona. Usted se está oponiendo al carácter santo de Dios, porque eso fue lo que Él manifestó en su creación. Si discriminamos a otras personas,
no estamos irradiando la luz de Cristo. Esa es la realidad. Entonces tenemos que revisarnos en eso. Tercer punto que puede hacer que eclipse la luz de Cristo en nosotros: la falta de amor por los hermanos. La falta de amor por los hermanos puede hacer que eclipse la luz de Cristo en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, 21. Primera de Juan, capítulo 4, 21. Dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos ser la luz si no amamos a los demás. Dios es amor y también es luz. Debemos reflejar el carácter de su amor y brillar en esa dimensión. El no tener compasión por los hermanos es una evidencia de desamor. Entonces la pregunta, muchas cosas que tenemos que reflexionar sobre eso. Hay hermanos que tienen necesidades y quizás nosotros no podamos hacer algo materialmente por ellos, pero oramos por los hermanos. Cuando llegamos a la congregación nos tomamos el espacio, el tiempo de saludar a los hermanos para saber qué tienen, qué podemos hacer por orar por ellos. Procuramos el bien por los hermanos. Nos disponemos para saber cómo están cada uno. A veces el centrarnos en nosotros mismos, en nuestros propios problemas, nos lleva a la autocompasión y esto nos impide amar a los demás, hermanos. No podemos irradiar la luz de Cristo si no irradiamos el amor de Él para con su pueblo. Entonces ya vimos estas tres cosas que pueden estar eclipsando la luz de Cristo en nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces para mantener la luz de Cristo en nosotros y no eclipsar? Porque ya sabemos cuáles son esas tres cosas que hemos extraído acá. Pero ¿qué debemos hacer entonces para no eclipsar? Primero, practicar la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, debemos entender, debemos estudiar las Escrituras y practicarla para que ella traiga luz a todas las áreas de nuestra vida y así poder alumbrar a otros. No podemos ser ciegos, guías de ciegos. Si queremos realmente mantener la luz de Cristo en nosotros y no eclipsar, debemos practicar la palabra de Dios. Lo segundo, hermano, es que debemos predicar el evangelio en todo el tiempo. En 2 Corintios 4, 4, 6 dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, este pasaje nos muestra que los que se pierden ya son incrédulos. Dios creó la salvación y también los medios de salvación, esto es, el evangelio. Por eso debemos predicar para llevar la luz a los que han de ser salvos. Entonces, si queremos ser luz, debemos predicar el evangelio, el verdadero evangelio. ¿Sí? Tercer punto, ¿cómo entonces podemos mantener la luz de Cristo y no eclipsar? Mantener la perspectiva correcta de la cruz, es decir, la salvación en Cristo. Debemos mantener la perspectiva correcta de la cruz, de salvación en Cristo. En la cruz, Cristo soportó las tinieblas durante 3 horas bajo la ira de Dios. Su sacrificio fue perfecto. Recuerden que nuestro Señor era 100% Dios, 100% hombre, para que a través de su sacrificio humano nosotros pudiéramos ser redimidos en cuerpos glorificados. Para que nosotros fuéramos salvos y ser reconciliados con Dios y además llegar a ser la luz del mundo, Cristo tuvo que padecer amargamente en la cruz durante las 3 horas de tinieblas. Él soportó las condiciones más terribles bajo la ira de Dios que nosotros merecíamos. Esa es una realidad y muchas veces pasamos esto superficialmente. Es por eso que debemos tener en claro
y en claro entendimiento de lo que significa ser luz del mundo. Ser luz del mundo no es ejercer acciones morales correctas para cambiar la sociedad. Miremos el impacto que generó lo que el Señor nos dice, que ya somos luz del mundo, ¿sí? Debemos considerar que qué fue lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo ese evento en la cruz. Vamos a revisar rápidamente este asunto. Miremos en Mateo 27, 45, 46, vamos allá a la palabra de Dios, por favor. Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. Dice la palabra de Dios: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas tinieblas fue un evento sobrenatural de Dios para cubrir a su Hijo de lo que estaba pasando en la cruz. No fue un eclipse, fue un evento sobrenatural, fue un milagro que ocurrió allí donde lo estaban sacrificando y alrededor de las poblaciones cercanas. Muchos años antes, lo que vemos en Mateo 27, 45, 46, en este evangelio ya se había profetizado en uno de los salmos por David, ¿verdad? En el Salmo 22. El impacto del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que se sometería a 3 horas de tinieblas para que nosotros pudiéramos ser luz. Veamos entonces un aspecto de que este evento había sido glorificado, había sido profetizado antes en el Salmo 22. Miremos, porque es muy importante, hermanos, que tengamos claridad sobre este asunto, porque ser la luz del mundo no es una cuestión que solamente, listo, sucedió, tenemos que llevar la luz al mundo, no, sino qué fue lo que pasó en la cruz, cómo antes, muchos años antes de que esto sucediera, había sido profetizado. Vamos al Salmo 22 y miremos que lo que se está narrando en Mateo 27, 45, cuando dice el Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es lo mismo que fue profetizado en el Salmo 22. Dice en el Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesucristo fue desamparado por el Padre, porque en ese momento Él estaba cargando con el pecado del mundo. El Padre no podía tener comunión con el Hijo y además cargó su santa ira y lo quebrantó en la cruz. Es lo que vemos que dice en Isaías 53:10. En aquellas 3 últimas horas, en aquella oscuridad y tinieblas, Cristo fue tratado como un pecador, para que nosotros fuésemos reconciliados con el Padre y llegar a ser luz. Y en ese mismo pasaje de Salmo 22 podemos ver toda una descripción de las 3 horas de tinieblas que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar para que nosotros fuéramos luz y para que realmente a conciencia pudiéramos nosotros glorificarlo a Él a través de nuestras obras. En el versículo 6, por ejemplo, de este salmo dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Nuestro Señor Jesucristo está siendo crucificado, 3 horas de tiniebla. Miren el versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Esos toros, ahí están los soldados romanos, ¿sí? Los mismos demonios increpando contra nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
Miren todo lo que está soportando nuestro Señor allí cuando le atraviesan la lanza, ¿no? Sale agua de él. Versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, oraron mis manos y mis pies. Fue crucificado, ¿no? Versículo 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Años y años atrás había sido profetizado el acto de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Miren este versículo 18, le habían quitado sus ropas y le habían sorteado entre ellos, tal como lo describe Mateo 27:35. Ese es el panorama de lo que nuestro Señor tuvo que soportar en la cruz durante 3 horas de tinieblas para que nosotros pudiéramos ser la luz del mundo, como lo dice en este pasaje que estamos analizando hoy. Conclusión, hermanos. Cristo soportó el castigo de 3 horas de tinieblas para que nosotros no viviéramos la eternidad en este castigo eterno. El infierno es tinieblas, las tinieblas más densas para el pecador en toda la eternidad. En ese lugar de tinieblas no habrá luz. Allí estará presente la ira de Dios por toda la eternidad. Ese es el lugar destinado para aquellos que amaron más las tinieblas que la luz. Es el lugar que responde al deseo de los que quisieron estar allí. Es necesario que el pecador se arrepienta y acepte la obra de Jesucristo en la cruz, así poder vivir en la luz eternamente y desde ahora. Dios demanda que vivamos en la luz. Debemos vivir una vida en dependencia de Dios para poder irradiar al mundo, no con la luz artificial que tiene el mundo moral, sino con la luz que proviene de Él. El objetivo de esto es la gloria de Cristo. Él es la luz. Él creó la luz. Él padeció las tinieblas para que nosotros fuéramos luz. Oremos, hermanos.